Jerry se suponía que sería solo otro perro más en este evento de adopción, pero todos los que trabajaban allí ya sabían que su turno sería diferente. Era viejo, sordo y ya había pasado por 5 eventos sin encontrar un hogar. Peor aún, algunas personas incluso dejaron que él los eligiera para después rechazarlo. Así que mientras otros perros se iban con familias, Jerry seguía esperando en un rincón lo que parecía ser una última oportunidad. Entonces, cuando por fin llegó su momento, de alguna manera todo se volvió aún más doloroso. Porque esta no era solo la historia de un perro siendo ignorado otra vez. Era la historia de un perro que casi perdió por completo su final. El día había comenzado como suelen comenzar estos eventos. El personal acomodó las sillas, explicó las reglas y empezó a sacar a los perros uno por uno. Algunos elegían rápido, otros tardaban un poco más, pero poco a poco los perros comenzaron a irse con personas y la sala empezó a sentirse más ligera, excepto por un rincón. Ahí era donde Jerry seguía. Mientras otros perros tenían su momento, Jerry permanecía a un lado junto a Linda y el personal del refugio. Callado y fácil de pasar por alto. Si no estabas mirando realmente, al principio solo parecía extraño. ¿Por qué seguía esperando cuando casi todos los demás ya se habían ido? Entonces la gente empezó a escuchar la historia. Jerry ya había pasado por 5 eventos de adopción sin encontrar un hogar de verdad. Y la peor parte era que no se trataba solo de ser ignorado. En algunos de esos eventos anteriores, él realmente se había acercado primero a alguien. Los había elegido, y aún así después le dijeron que no. Nuestro caballero sabio, 11 años, ama los paseos tranquilos y una voz suave. ¿Le molesta si viene a saludar? No. Estoy bien. Está bien. No hay problema. Gracias por decírmelo. Vamos, grandulón. Duque. Tiene 11 años. Un dulce caballero mayor. ¿Quieres saludarlo? No. Está bien. No pasa nada. Vamos, amigo. Sigamos caminando. Buen chico. Encontraremos a la persona correcta para ti. Así que, para cuando la mayor parte de la sala ya estaba vacía, el evento dejó de sentirse como un día normal de adopciones. Parecía que todo se había reducido a un solo perro viejo esperando su turno. Cuando finalmente el personal llevó a Jerry al área principal, el ambiente cambió de inmediato. Se movía como un perro viejo que había cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. Pasos lentos, patas traseras rígidas, la cabeza baja, ojos cansados incluso cuando estaba quieto. No estaba tratando de impresionar a nadie. Simplemente parecía agotado. En su primer intento, se acercó a alguien, y fue rechazado. Linda y el personal reorganizaron las cosas con suavidad y le dieron otra oportunidad. La segunda vez se acercó a otra persona. Otra vez lo rechazaron. Y fue en ese momento cuando toda la sala realmente lo sintió. El primer rechazo podía parecer solo un mal momento. El segundo hacía imposible fingir que eso era todo. El personal cambió la manera de manejar la sala. Después de eso, dejó de sentirse como una ronda normal. Intentaban mantener la calma, ayudar a Jerry a seguir participando, darle una oportunidad justa más. Entonces lo intentó por tercera vez. Y volvió a ser rechazado. Ese fue el momento más duro del día porque después de eso Jerry dejó de comportarse como un perro que todavía formaba parte del evento. Ya no iba de persona en persona. Ya no seguía buscando. Se quedaba cerca del personal o simplemente permanecía ahí parado, como si algo dentro de él ya hubiera renunciado antes de que el día terminara. Entonces, de la nada, un hombre dio un paso al frente y dijo: «Sí». Por un segundo pareció que toda la sala soltaba el aire contenido. Después de todo lo que acababa de pasar, la gente quería desesperadamente que ese fuera el final. En el papel parecía la respuesta. Jerry por fin había encontrado a alguien. Pero la sensación no era correcta. El hombre no era cruel y tampoco estaba rechazando abiertamente a Jerry, pero tampoco parecía conectado con él. No había verdadera calidez, ni alivio real, ni la sensación de que acababa de encontrar al perro que quería llevar a casa. Parecía más un sí dicho porque el momento se había vuelto incómodo.
Aún así, el personal siguió adelante porque después de un día así, era difícil rechazar un sí. El evento empezó a desmontarse. La gente se fue, las sillas desaparecieron y por un momento pareció que Jerry finalmente lo había logrado. Entonces, cuando casi toda la sala estaba vacía y la parte pública había terminado, el hombre llamó discretamente al personal aparte y les dijo que quería devolver a Jerry. Entiendo. Pero aún necesitamos que firme el formulario de devolución. Es solo que no voy a llenar más papeles. Lo intenté. Es demasiado. Ya terminé. Por favor, no podemos dejarlo así. Y así, de un momento a otro, todo se vino abajo. Ahora era todavía más tarde. El refugio estaba a punto de cerrar. Y Jerry había vuelto exactamente al lugar donde empezó, excepto que ahora parecía estar en un lugar todavía peor. Había sido rechazado 3 veces en público, luego casi adoptado, y después devuelto en privado antes siquiera de irse de verdad. Y ahí pudo haber terminado la historia. Pero alguien más escuchó lo que había pasado. Un hombre de 35 años llamado Casey supo la historia de Jerry tarde y corrió hacia el refugio antes de que cerrara. No era parte del evento. No era solo otra persona que seguía ahí al final. Fue porque escuchó sobre este perro específico. El viejo pastor alemán sordo que había pasado por múltiples eventos fallidos, había sido rechazado otra vez y ahora estaba a punto de quedarse atrás una vez más. Linda volvió a contarle todo. La edad de Jerry, su sordera, los eventos fallidos, el falso final que acababa de derrumbarse. Y Casey aún así quería conocerlo. Y esta vez toda la sensación de la historia cambió. Ya no quedaba multitud. No había presión. No había una sala llena de personas esperando un gran momento emocional. Ahora todo era más silencioso. Más lento. Casey no estaba reaccionando al evento. Estaba ahí por Jerry. Le dio tiempo. Permaneció con él. No lo trató como una decisión por lástima ni como un rescate impulsivo del que podría arrepentirse camino a casa. Lo conoció como alguien que realmente lo sentía. Y por primera vez en todo el día, el personal no estaba intentando reparar un momento roto. Estaban viendo cómo algo real sucedía. Cuando ese encuentro terminó, ya no se sentía frágil. Casey iba a llevarse a Jerry a casa. El viaje en coche fue silencioso y cuando Jerry entró por primera vez en la casa, no actuó como un perro que supiera que ese lugar ya era suyo. Caminó lentamente por cada habitación, observando el espacio poco a poco. Nada en él parecía tranquilo todavía. Era cuidadoso. Observador. Esa primera noche también fue tensa y silenciosa. Descansó, pero no profundamente. Parecía un perro intentando dormir mientras aún mantenía una parte de sí mismo en guardia. Como Jerry era sordo, Casey tuvo que adaptarse de inmediato. No podía simplemente llamarlo desde otra habitación ni acercarse sin avisar. Tenía que asegurarse de que Jerry lo viera primero. Tenía que pensar bien cómo acercarse, cuándo tocarlo y cómo moverse a su alrededor. Al principio, gran parte de la vida con Jerry consistía en mantener todo simple y predecible. Casey prestó atención a todo eso. Notó donde Jerry parecía más relajado al comer. Notó que al principio no se estiraba completamente cuando dormía. Notó lo alerta que permanecía incluso dentro de una casa tranquila. Los primeros cambios fueron pequeños. Jerry empezó a elegir quedarse en la misma habitación que Casey. En vez de mantener siempre la distancia, lo observaba, aprendía sus rutinas y lo seguía con la mirada antes siquiera de empezar a seguirlo con el cuerpo. Entonces un día, durante un momento completamente normal y silencioso, Jerry se acercó y se acomodó cerca de él por decisión propia. Esa fue una de las primeras señales reales de que algo estaba cambiando. Porque nadie se lo pidió. Él eligió la cercanía. A partir de ahí empezó a formarse un ritmo. Comidas tranquilas, paseos cortos, lugares seguros para descansar, contacto constante sin presión. Y como Jerry era mayor y tenía rigidez en las patas traseras, Casey no intentó forzar energía ni grandes cambios. Construyó los días alrededor de lo que Jerry podía soportar. Y no fue fácil de inmediato. Todavía hubo momentos al principio en los que Jerry volvía a mostrarse inseguro.
Si Casey entraba en su espacio desde el ángulo equivocado, Jerry podía tensarse antes de darse cuenta de quién era. Si algo alteraba demasiado la rutina, parecía menos tranquilo ese día. Era evidente que todavía estaba adaptándose. Todavía tratando de descubrir si esta nueva vida realmente iba a mantenerse. Pero todo seguía avanzando en la dirección correcta. Pronto Jerry ya no solo se quedaba cerca. Empezó a seguir a Casey por la casa. Si Casey se levantaba, Jerry levantaba la mirada también. Si iba a otra habitación, Jerry se levantaba lentamente y lo seguía. Las comidas se volvieron más tranquilas. El descanso más profundo. Y comenzó a moverse por la casa con menos dudas. Después, el vínculo empezó a mostrarse de las maneras más simples. Casey ya no tenía que preguntarse dónde estaba Jerry porque normalmente estaba cerca. Tal vez acostado en un lugar desde donde podía verlo. Tal vez esperando en la habitación siguiente. Tal vez levantándose lento y rígido solo para seguirlo de todos modos. No era algo dramático. Y justamente eso era lo que lo hacía sentirse real. La conexión había dejado atrás el gran momento del rescate y había entrado en la vida cotidiana. Y ahí fue donde el contraste realmente apareció. En el refugio, Jerry parecía un perro al que seguían pidiéndole que lo intentara una vez más solo para volver a decirle que no. En casa, esa presión desapareció. Ya no tenía que convencer a nadie. No tenía que volver a elegir. No tenía que sobrevivir otro evento más. El perro que dejó de intentarlo después del tercer rechazo ahora vivía en un lugar donde quedarse no dependía de actuar, adivinar o esperar que la próxima persona hablara en serio. Y al final, aquello que casi terminó definiendo a Jerry, ya no lo definía. No era el perro viejo y sordo que dejaron para el final. No era el perro rechazado 3 veces. No era el perro que casi devolvieron antes del cierre. Era el perro de Casey. Y esta vez, por fin pudo quedarse.